La mañana de Navidad, estaba de pie en el porche de la casa que cofirmé, con el regalo de mi nieto Ethan en una mano y una lata de galletas en la otra, usando el mismo suéter que una vez dijo que me hacía parecer un copo de nieve. Amanda, la esposa de mi hijo, abrió la puerta con una bata puesta. Sin sonrisa. Solo una mirada plana. «Aquí no eres bienvenida», dijo, como si fuera una frase que llevaba ensayando días. Detrás de ella, escuché la voz de Ethan. «¿Es la abuela?» Ella se movió de lado para bloquear la vista. No supliqué. No expliqué nada. Solo sonreí. Pequeño. Silencioso. «Buena suerte con la hipoteca», dije, y me fui. Esa frase terminó con la Navidad. Pero también dio comienzo a algo mucho más grande. Antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Y cuéntame, por favor, ¿de qué país nos estás viendo ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Leemos cada uno de ellos y nos hace mucha ilusión. Gracias. Me estacioné al otro lado de la calle porque algo en mi interior ya me decía que no me quedarían por mucho tiempo. La casa se veía igual. La corona de pino falsa colgada en la puerta, el Santa inflable medio desinflado en el césped. Pero yo no estaba invitada. Me repetí que no importaba, que era solo una madre llegando con galletas navideñas y regalos para su nieto. Incluso me puse ese suéter de copos de nieve, ese que le gustó a Ethan el año pasado, pensando que tal vez le haría sonreír. Toqué el timbre. Pude oír movimiento adentro. La televisión encendida con algún dibujo navideño. Entonces la puerta se abrió de golpe y Amanda apareció. La bata atada con demasiada fuerza, como si esperara una pelea. Los ojos ya vidriosos. «Aquí no eres bienvenida», dijo, como si fuera parte de un guión. Sin un hola. Sin un feliz Navidad. Ni siquiera una sonrisa falsa por el bien de Ethan. Solo eso. Me quedé congelada medio segundo, justo el tiempo para oír los pasitos de un niño y su voz que venía del salón. ¿Es la abuela? Miré por encima de su hombro, pero ella se giró para bloquear la vista. «Brian no se ha levantado», añadió. Tuvo una noche difícil. Mi mandíbula se tensó. Solo venía a dejar unas galletas y el regalo de Ethan. Levanté la lata y la caja envuelta como una especie de ofrenda de paz, pero ni siquiera las miró. «Déjalas en el escalón», dijo, e intentó cerrar la puerta. Mi mano se interpuso. No con fuerza, solo lo justo para mantenerla abierta. «Amanda, yo firmé como CEO propietaria del préstamo de esta casa. No lo olvides». Ella rodó los ojos. «Lo has mencionado cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada asado en el jardín. ¿Crees que eso te da derecho a irrumpir en nuestras vidas para siempre?» Solté la puerta. Sin escándalo, sin levantar la voz, solo con una respiración. «Buena suerte con la hipoteca», repetí, y me di la vuelta. Ni siquiera escuché el portazo. Ya estaba caminando de regreso hacia el coche, aún con la caja y la lata en las manos. Me temblaban un poco. Pero no por tristeza. Ya no. Esa mujer llevaba años congelándome. Poco a poco. Con inteligencia. Como se hierve una rana sin que lo note. Y Brian, él solía tener carácter. Solía tener corazón. Subí al coche, puse el regalo en el asiento del pasajero y me quedé un rato allí, mirando la casa que ayudé a pagar. Vi una sombra moverse detrás de la cortina. Quizá era Brian. Quizá Ethan. No importaba. Ahora la voz de ella hablaba por todos. Encendí el coche, subí la calefacción y me marché sin mirar atrás. Pero en mi mente, ya estaba sacando los papeles de la hipoteca. Recordé una cláusula. Derechos del CEO propietario en caso de mala gestión financiera. Sonreí un poco. Yo no quemo puentes. Construyo salidas. No me fui directo a casa. Manejé sin rumbo por un rato. Pasé por estacionamientos vacíos y gasolineras cerradas, por vecindarios donde las luces titilaban detrás de las cortinas y familias que nunca conocería probablemente abrían regalos o discutían por un pastel. Finalmente, entré al lote de mi edificio, apagué el motor y me quedé ahí, mirando la lata de galletas en el asiento del copiloto. El departamento olía a limpiador de pino y a carne recalentada. Había cocinado el día anterior, aún aferrada a la esperanza de que me llamaran a último minuto para decir: «Ven, mamá. Cambiamos de opinión». Nunca lo hicieron. Dejé las galletas sobre la encimera, desenvolví el regalo de Ethan, un pequeño kit de construcción de la NASA que le habría encantado, y lo puse junto a mi plato sin tocar. Me serví medio vaso de vino Merlot de caja, y me quedé en el umbral de la cocina, masticando despacio, sin saborear nada. El silencio en la sala era denso. Como si tuviera peso. Encendí la televisión solo para llenar el vacío. Cayó en un especial navideño que ya había visto 1000 veces.
Lo dejé en silencio. Mis ojos se posaron en la estantería, donde aún estaba torcido el marco con la foto de Ethan del año pasado. Con pijama de reno, la cara llena de glaseado, abrazado a mis piernas como si yo fuera su mundo entero. Lo enderecé. Y luego tomé el teléfono. La guardería de Ethan ahora usaba una app para enviar fotos y actualizaciones, pero ya no estaba en la lista de padres. Busqué su contacto antiguo en el iPad. Marqué. Fue directo al buzón de voz. Hola, cariño. Soy la abuela, dije en voz baja. Solo quería decirte que te amo. Feliz Navidad. Espero que lo estés pasando bien. Pausa. Y luego añadí. Puedes llamarme cuando quieras, ¿sí? Te extraño. Colgué antes de que mi voz se quebrara. Dejé el teléfono boca abajo. El vino ardió un poco al pasar. Fui hasta mi pequeño escritorio, abrí el cajón donde guardo los documentos de la casa y empecé a buscar entre las carpetas Manila hasta que la encontré, el paquete hipotecario de Brian y Amanda. No lo había mirado en años. Ahí estaba. Mi firma como copropietaria. El sello del notario. La letra pequeña sobre refinanciar, ambas firmas necesarias. Pasé las páginas con calma, hasta que una me detuvo en seco. Un anexo de refinanciamiento de Alaska, del año pasado. Algo que jamás vi. Algo que jamás firmé. Pero ahí estaba. Mi nombre. Mi firma falsificada. El nombre de Amanda al lado. Y la fecha justo después de mi cumpleaños. El estómago se me encogió. Miré la firma. Luego la comparé con la original. Las curvas eran distintas. La inclinación, errada. Yo no toqué un bolígrafo ese día. Saqué el teléfono y le escribí a Joan, una vieja amiga que trabajó 20 años en un banco y fue quien me certificó cada documento importante que firmé en mi vida. ¿Puedo pasar mañana?, escribí. Necesito que veas algo. Tema hipoteca. Ella respondió enseguida. Claro que sí. Me quedé un rato más, sosteniendo esa página falsificada como si fuera una mecha encendida. Ese día no solo me habían faltado al respeto. No solo me habían echado a un lado. Fui usada. Engañada. Y en algún rincón de esa casa, mi nieto estaba siendo criado por alguien que no tenía problema en cometer fraude, borrar a la familia, y sonreír mientras lo hacía. Tomé la lata de galletas, caminé hacia el basurero y la dejé caer sin pensarlo 2 veces. Amanda quería borrarme de sus vidas. Debería haber sido más cuidadosa al dejar rastro en el papel. Vertí el resto del vino por el fregadero y saqué un bloc de notas. Mañana vería a Joan. Pero esta noche, empezaría a escribir cada fecha, cada pago, cada mentira que me habían dicho. Porque si Amanda quería guerra, acababa de declararla. Y yo llevaba demasiado tiempo en silencio. A la mañana siguiente, llegué a la casita de estilo artesano de Joan poco después de las 10, con la carpeta de documentos en la mano y los dedos entumecidos de tanto apretar el volante durante todo el trayecto. Joan abrió la puerta en pantuflas y con una sudadera manchada de café. Y antes siquiera de darme un abrazo, me soltó. Pareces hecha polvo. No le discutí. Me condujo hasta su cocina, donde aún flotaba el olor a tostadas quemadas, y extendí los papeles sobre la mesa como si fueran las piezas de un rompecabezas que ya sabía resolver, pero necesitaba que ella confirmara. Aquí, dije, señalando la hoja de refinanciamiento con la firma falsa. Esta no es mi firma. Se sentó, se puso las gafas y la examinó en silencio. Luego sacó una pila de documentos de su propio cajón, buscó un archivo de hipoteca anterior que había notarizado para mí en 2021 y los colocó uno al lado del otro. No solo no es tuya, dijo lentamente. Esto fue hecho a la carrera. Alguien copió tu nombre como un adolescente falsificando un permiso escolar. La inclinación está mal. No hay presión en el trazo. ¿Y la fecha? Es un domingo. Ningún banco trabaja en domingo. Sentí un vuelco en el estómago. Ya sabía que Amanda estaba detrás. Pero escucharlo en voz alta, lo volvía real. Joan se recostó en la silla y me miró distinto. Esto ya no es un problema familiar, Evelyn. Es un delito. Ella cometió fraude hipotecario. Asentí, demasiado aturdida para responder. Joan me preguntó si quería café. Le dije que no, y nos quedamos en silencio mientras ella hacía copias de los documentos y me devolvía los originales. Tienes que ver a un abogado, dijo, antes de que hagan algo peor y te arrastren con ellos. Salí de su casa sintiendo que había envejecido 5 años en 5 minutos. En casa, ni siquiera me quité el abrigo. Busqué asistencia legal gratuita en mi ciudad y llamé a 3 lugares antes de que uno accediera a verme a la tarde siguiente. Pasé el resto del día reuniendo recibos, comprobantes de pago y cadenas de correos electrónicos. Amanda había sido cuidadosa, pero no perfecta. Había pequeñas cosas.
Notas donde me decía, Brian se encargará de los papeles esta vez. O mensajes de Brian diciendo, Amanda dice que no necesitas ir al banco. Todo construía una historia. Y esa historia era fraude disfrazado de manipulación. No dejaba de pensar en el momento en que firmé la hipoteca original. Como Amanda apenas me dio las gracias. Como Brian me abrazó demasiado tiempo. Como me repetí que la familia va primero. Pero ahora lo veía claro. Me necesitaron, hasta que dejaron de necesitarme. Y cuando ya no les fui útil, Amanda reescribió las reglas. Esa noche hice una lista en un bloc amarillo, titulada Cosas de las que me arrepiento. Y en el número 1 escribí: confiar en Amanda con algo más valioso que una cazuela. Dormí en el sofá, con ropa cómoda y el portátil abierto a mi lado, lleno de pestañas abiertas sobre temas como responsabilidad de los CEO firmantes y qué pasa si uno de los firmantes comete fraude. No estaba asustada. Era otra cosa. Estaba cansada, sí. Pero debajo de ese cansancio, algo más afilado. Enfocado. No solo iba a arreglar esto. Iba a asegurarme de que Amanda nunca olvidara lo que le costó borrarme. Cuando entré a la oficina de asistencia legal la tarde siguiente, estaba agotada. De revisar papeles. De revivir mentalmente cada conversación con Brian y Amanda en los últimos 5 años, intentando identificar el momento exacto en que dejaron de ser familia y se convirtieron en algo más frío. La abogada era más joven de lo que imaginaba. Tal vez 30 y pocos. Se llamaba Elena. Tenía ojos afilados y un tono que no desperdiciaba palabras. Puse la carpeta sobre su escritorio, le expliqué la situación, le mostré el documento falsificado de refinanciamiento y le entregué las copias comparativas de Joan. Ni siquiera parpadeó. Esto es un caso clásico de fraude hipotecario, dijo, pasando las hojas con rapidez. Tú eres legalmente copropietaria de esa casa. Cualquier refinanciamiento sin tu firma es inválido. Y dependiendo de qué hayan hecho con el dinero, también puede haber robo. Asentí, aferrada al reposabrazos de la silla, con el corazón latiendo más fuerte de lo que me gustaría admitir. Elena me explicó mis opciones. Podía presentar cargos. Congelar futuras transacciones. O presentar una demanda civil para forzar la venta de la casa, lo que activaría una auditoría financiera de todo lo relacionado con esa hipoteca. Probablemente recuperes tu parte, dijo. Pero las cosas se van a poner feas rápido. Miré la pila de papeles entre nosotras. Ya lo están. Me dijo que fuera a casa a pensarlo. Pero yo no necesitaba pensarlo. Salí de su oficina, me senté en el coche, y marqué el número de Brian antes siquiera de ponerme el cinturón. Respondió al cuarto timbrazo, con voz adormilada, como si acabara de despertar. Hola, mamá. No le devolví el saludo. No suavicé el tono. Tenemos que hablar. Ahora. Hubo una pausa. Amanda no está en casa. Mejor. No voy a hablar con ella. Voy a hablar contigo. 5 minutos después, estaba estacionada frente a la casa que una vez ayudé a comprar. Brian salió en pantalones deportivos y una sudadera vieja, frotándose los ojos como un adolescente. Subió al asiento del pasajero. Y por un minuto, solo nos quedamos en silencio. ¿Sabías lo del refinanciamiento? Le pregunté. No respondió. Brian. Exhaló. Amanda dijo que perderíamos la casa si no lo hacíamos. Dijo que tú nunca aceptarías. ¿Y entonces la dejaste falsificar mi firma? No la vi hasta después. Pensé que tal vez no importaría. Me giré para mirarlo. Mi voz era baja, pero firme. Sí importa. Y tú permitiste que me borraran de un acuerdo que firmé por ti. Yo firmé esa hipoteca porque confié en ti. Lo siento. Su voz se quebró. Pero no me conmovió. Yo no estaba ahí por disculpas. Tienes que arreglar esto tú antes de que lo haga yo, le dije. Porque ya hablé con una abogada. Y si crees que las mentiras de Amanda terminan aquí, estás muy equivocado. Asintió despacio, con la mirada baja. Hablaré con ella. No, le interrumpí. Vas a escuchar. Ella va a entrar en pánico. Y cuando lo haga, no la encubras otra vez. No esta vez. Se bajó del coche sin decir una palabra más. Lo vi caminar de regreso a la casa con los hombros encorvados, como un niño al que acaban de atrapar copiando en un examen. Esa noche, Amanda me llamó. Dejé que saltara al buzón de voz. Luego mandó un mensaje de texto. No empieces una guerra que no puedes terminar. Me quedé mirando la pantalla con la mandíbula apretada. Abrí una nueva nota de voz y leí el mensaje en voz alta para tenerlo documentado. Después, bloqueé su número. No estaba faroleando. Y ella lo sabía. A la mañana siguiente,
Un sobre se deslizó por debajo de mi puerta. Sin remitente. Dentro había una fotocopia borrosa de mi licencia de conducir y una nota mecanografiada que decía: «Cuidado con lo que desentierras». Ni me inmuté. Simplemente lo añadí a la carpeta, lo grapé junto al documento de hipoteca falsificado y, con marcador rojo, escribí en la parte superior: «Prueba». Amanda había declarado la guerra oficialmente. Lo que no sabía era que acababa de entregarme su primera amenaza registrada. Pasaron 3 días sin saber nada de Brian. Ni mensajes, ni llamadas, ni un golpe en mi puerta. Y aunque me gustaría decir que usé ese tiempo para descansar, la verdad es que casi no dormí. Me despertaba pensando en Ethan. Preguntándome qué le estarían diciendo, qué versión de mí le estaría vendiendo Amanda, y si él lo estaba creyendo. La mañana del 4.º día, recibí un mensaje de un número desconocido. «Hola, señora Collins, soy Lisa, de la guardería de Ethan». Surgió un tema y pensé que querría saberlo. Parpadeé mirando la pantalla, intentando ubicar el nombre. Luego recordé que Lisa solía sentarse detrás de mí en la iglesia, antes de que Amanda insistiera en que dejaran de ir. La llamé de inmediato. Su voz era suave, dudosa, pero amable. «Probablemente no debería estar haciendo esto», me dijo. Pero encontré algo en la taquilla de Ethan y, bueno, pensé que querría verlo. 20 minutos después, estaba estacionada frente a la guardería. Lisa salió discretamente por la puerta lateral con un papel doblado en la mano, como si me estuviera entregando contrabando. «Lo dibujó la semana pasada», dijo. No dijo mucho, pero se sintió significativo. Asentí, le di las gracias, y abrí el papel allí mismo, en el coche. Era un dibujo con crayones. Infantil, claro, pero claro. Una casa. 3 figuras de palitos, una alta, una mediana y una pequeña. A un lado, detrás de una ventana, una 4ª figura. Con cara triste, dibujada con fuertes garabatos azules. Debajo, en letras grandes y torpes de jardín de infancia: «La abuela está afuera». Se me apretó la garganta. Pasé los dedos por el papel, el corazón latiendo fuerte, y sentí que algo se rompía dentro de mí. No de rabia, sino de una tristeza que no esperaba. No solo por mí, sino por Ethan. Porque ya estaba aprendiendo lo que se siente estar excluido. Porque su mundo, tan pequeño todavía, ya tenía grietas. Porque las personas que debían amarse sin condiciones estaban jugando juegos que él no podía entender. Manejé directo a casa, hice una copia del dibujo y luego lo escaneé con el móvil. Abrí mis mensajes, busqué el contacto de Brian y se lo envié sin decir una sola palabra. Sin contexto. Sin reproches. Solo la imagen. Sabía que lo vería. Y quería que se quedara con ella al mismo tiempo que yo me había quedado. 10 minutos después, llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. «Lo vi», dijo, en voz baja. «¿Qué dijo cuando lo dibujó?», pregunté. «Solo le dijo a Lisa que te extrañaba. Eso fue todo». «¿Y qué dijo Amanda?». Silencio. «Brian. Le dijo que ahora estás muy ocupada. Que no quieres verlo». Apreté tanto la mandíbula que me dolió. «Eso es mentira. Y tú lo sabes. Y él crecerá sabiendo que tú dejaste que ella lo dijera». «Lo siento. Siempre dices eso», solté, con dureza. «Pero sigues dejando que ella lo controle todo. Tu hijo está dibujando soledad, ¿y tú, qué haces? ¿Mirar desde la barrera?». No respondió. Aflojé un poco el tono. «Brian, no necesito que arregles a Amanda. Pero sí necesito que elijas. Por el bien de tu hijo. ¿De verdad quieres que crezca creyendo que el amor se revoca cuando es inconveniente?». Más silencio. Pero esta vez, escuché algo detrás. Arrepentimiento, tal vez. O el lento derrumbe de una negación. «Iré mañana», dijo. Solo. Colgué sin despedirme, y pegué el dibujo en la nevera como si fuera un manifiesto. No era solo un dibujo infantil. Era prueba. Era recordatorio. Era advertencia. Amanda me había cerrado la puerta de su casa. Pero maldita sea si pensaba cerrarme el corazón de mi nieto. Yo no iba a irme a ninguna parte. Y ahora tenía algo por lo que pelear más fuerte que nunca. Brian apareció a la tarde siguiente, pasadas la 1. Con jeans arrugados y una camisa de franela que probablemente no había planchado en una semana. Llevaba una bolsa de supermercado con magdalenas baratas, como si eso compensara 5 años de silencio. Pero lo dejé pasar sin decir palabra. Le señalé el sofá y me senté frente a él, con la carpeta ya sobre la mesa entre los dos. La miró de reojo, pero no la tocó. Hablé con Amanda, empezó, pero lo interrumpí. Ya pasamos esa etapa.
Puedes escuchar, o puedes irte. Pero no voy a gastar una sola palabra más en una mujer que falsificó mi firma y le dijo a mi nieto que yo estaba demasiado ocupada para verlo. Asintió, bajó la mirada. Y por un instante, vi el destello del niño que crié. No al hombre que permitió que su esposa le convirtiera la columna vertebral en gelatina. Fui con una abogada, dije. Confirmó que Amanda cometió fraude al refinanciar la hipoteca sin mi firma. Eso hace que todo lo que ha pasado desde ese día sea legalmente inestable. Y yo tengo derecho a forzar la venta de la casa. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada, pero seguí adelante. Ustedes sacaron dinero del valor de la casa con esa refinanciación. Miles. Quiero saber a dónde fue. Ella dijo que era para remodelar la cocina, murmuró. Pero ni siquiera. Está mintiendo, Brian. Otra vez. Y esta vez, no voy a pagar las consecuencias. Abrí la carpeta y le mostré la hoja falsificada junto a la original, la que Joan había notarizado 2 años antes. Mira la firma. Mira la fecha. Un domingo. Sin notario. No solo mintió, dije. Falsificó un documento legal. Brian se inclinó hacia adelante, se frotó la cara con ambas manos y luego negó con la cabeza. Debí haberla detenido. Sí, respondí sin suavizar el tono. Debiste hacerlo. ¿Y ahora qué pasa? Voy a presentar una demanda la próxima semana. Eso va a activar una revisión financiera, y si la jueza está de acuerdo, y lo estará, la casa saldrá a la venta. Tú recibirás tu parte. Yo la mía. Y Amanda podrá arreglárselas como quiera después de eso. Se quedó sentado como un hombre al que acaban de atropellar, y recién se da cuenta. Ethan. Yo no lo estoy echando a él, le aclaré. Estoy echándola a ella. Si quieres seguir siendo parte de la vida de tu hijo, vas a tener que encontrar una forma que no implique permitir que su madre cometa delitos y lo envenene contra las personas que lo aman. Asintió lentamente. Y por una vez, le creí. Le entregué una copia del dibujo que Ethan había hecho. Él te está mirando, Brian. Lo ve todo. No lloró, pero apretó la mandíbula como si estuviera conteniendo un dique. Preguntó si podía llamarte, dijo. Amanda le dijo que no. Ella ya no puede decidir eso. Le voy a conseguir un teléfono. Uno que ella no pueda controlar. Bien, dije, poniéndome de pie. Porque yo no voy a irme a ningún lado. Pero tampoco voy a seguir siendo amable. Él se fue sin abrazarme. Y yo no esperaba uno. Lo que necesitaba ahora no era afecto. Era acción. Llamé a Elena a la mañana siguiente y le dije que estaba lista para seguir adelante. Presentó la moción esa misma tarde. Los documentos eran reales, oficiales, pesados. Me quedé mirando las páginas selladas y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era paz exactamente. Era ímpetu. Amanda quiso borrarme con mentiras. Yo iba a responder con hechos. Y la próxima vez que Ethan hiciera un dibujo, me aseguraría de no estar tras la ventana. Iba a estar sentada justo a su lado. Solo pasaron 3 días para que la notificación judicial llegara a su buzón. Y en la 4ª noche, Amanda apareció en mi apartamento sin avisar, golpeando la puerta como si quisiera derribarla, con la voz elevada incluso antes de que yo me acercara, balbuceando entre gritos sobre traición, familia, y que no tenía idea de lo que acababa de comenzar. Cuando abrí la puerta, estaba ahí, con una sudadera con capucha y pantalones de pijama, el cabello revuelto, el aliento denso por el vino barato, los ojos rojos, como si no hubiera dormido, o quizá llorado demasiado como para seguir fingiendo. ¿Crees que puedes hacerme esto? Gritó, avanzando hacia mí. Levanté el teléfono. Una palabra más y llamo a la policía. Amanda. Y sabes que lo haré. Se congeló. No porque me creyera, sino porque, por primera vez, entendió que no estaba bromeando. La versión de mí que ella había ninguneado durante años había sido reemplazada por alguien con documentos, pruebas, y nada que perder. Arruinaste todo, escupió, ahora en voz baja pero temblando. Brian está hecho polvo. Ethan está confundido. Y tú. Actúas como una mártir. Pero lo único que siempre quisiste fue tener el control. No me inmuté. No. Lo que siempre quise fue respeto. Te di mi firma en esa hipoteca porque le creí a mi hijo cuando me dijo que necesitaba ayuda. Nunca pedí nada, salvo un lugar en la mesa. Y tú has pasado años intentando sacarme de la casa que ayudé a mantener. Estábamos bien hasta que tú apareciste. Soltó, furiosa. Falsificaste mi firma, dije con calma, levantando un poco el teléfono para recordarle que aún estaba grabando. Eso no es un límite. Es un delito. Bufó con desprecio. Pero en sus ojos se encendió un destello de pánico. Estás faroleando.
Ningún juez va a sacar a un niño de su casa solo porque tu nombre no esté en el préstamo original. No estás tan protegida como crees. Y esta jueza ya aprobó la revisión financiera. Así que será mejor que prepares bien tus mentiras, antes de que alguien te pida, bajo juramento, que expliques dónde fue a parar el dinero de la equidad. Su boca se abrió, luego se cerró, luego volvió a abrirse, pero no salió nada. Di un paso hacia adelante. Te metiste con la mujer equivocada, Amanda. Pasé 30 años criando a un hijo, pagando cuentas, administrando un hogar. ¿Y tú crees que no puedo manejar a una farsante con problemas de vino y un ego inflado? Retrocedió. Ahora sí se le notaba el temblor. Y la voz se le quebró al decir: «Te vas a arrepentir de esto». «Tal vez», respondí. Y cerré la puerta con calma, girando el pestillo en un solo movimiento. Me apoyé contra ella por un instante, el corazón latiéndome con fuerza. Pero no sentí miedo. Sentí firmeza. Sentí que, por fin, había trazado la línea que debía haber trazado hace años. Le escribí a Elena de inmediato. Le conté que Amanda había venido a mi casa y que tenía una grabación parcial. Ella respondió en minutos. «Perfecto. Eso es acoso. Guárdalo. Nos ayuda». Le envié el audio. Luego me serví medio vaso de agua y me quedé de pie en la cocina, mirando la nevera donde aún colgaba el dibujo de Ethan. Pasé los dedos por encima de los trazos de crayón y pensé en él, durmiendo en esa casa, sin saber que todo a su alrededor estaba a punto de cambiar. Yo no intentaba quitarle su hogar. Yo intentaba proteger la poca inocencia que todavía tenía. Amanda había comenzado esta guerra el día que eligió la mentira por encima de la honestidad, la manipulación por encima del diálogo. Y esa noche se desmoronó, porque finalmente comprendió que su castillo de naipes no solo estaba tambaleando. Estaba siendo derrumbado hoja legal por hoja legal. Y yo no me detendría hasta que la verdad se levantara en su lugar, sólida y alta. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de voz de Brian. Hora, poco después de la medianoche. Su voz baja, temblorosa, como si lo hubiera grabado desde el coche. Me fui, decía. Ya no pude más. Me lanzó una taza contra la pared y me obligó a elegir bando. Y yo elegí a Ethan. Estoy en un motel cerca de la ruta 3. No sé qué hacer ahora. Lo escuché 2 veces antes de devolverle la llamada. Contestó al primer timbrazo. Sonaba como si no hubiera dormido nada. Le pregunté si Ethan estaba con él. Y dijo que no. Que Amanda no lo dejó llevárselo. Que habría hecho falta una pelea. Y que eso fue lo que lo quebró. Darse cuenta de que ella había usado a su propio hijo como peón en cuanto perdió el control de todo lo demás. Le dije que viniera. 1 hora después, llegó. Ojeras marcadas. Una bolsa de plástico con ropa en una mano. Un sobremanila en la otra. No se sentó cuando le ofrecí asiento. Solo se quedó parado en el centro de mi sala. Como si no mereciera ocupar una silla. Necesito decirte algo, dijo. Algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Me quedé en silencio. Lo dejé hablar. Me contó que sabía de la firma falsificada antes de que ocurriera. Amanda se lo había planteado. Le dijo que había encontrado una manera de arreglarlo. Y cuando él se opuso, ella lo amenazó con irse, llevarse a Ethan y desaparecer con su hermana en Utah. Y en ese momento, él se congeló, convencido de que perderla a ella era lo mismo que perder a su hijo. Así que lo permitió. Yo no firmé, dijo, pero tampoco lo detuve. Fui débil. Tuve miedo. Y dejé que ella cruzara la línea, pensando que no importaría, si nadie se enteraba. Le pregunté qué cambió. Y él miró el refrigerador, donde aún colgaba el dibujo de Ethan. Dibujó otro en el motel, me dijo. Un muñequito con una maleta. Dijo que era papá saliendo de la casa de los locos. No lloré. No grité. Solo me acerqué, tomé el sobremanila de sus manos, y lo abrí. Adentro estaba su declaración. Cada detalle del fraude de refinanciamiento. Como Amanda lo había planeado. ¿A dónde fue el dinero? Recibos de compras. Una nueva tarjeta de crédito. Una cuenta secreta de PayPal. Transferencias a nombre de su hermana. Lo había impreso todo. ¿Vas a testificar? Le pregunté. Asintió. Haré lo que sea necesario para arreglar esto. ¿Incluso si eso te cuesta la custodia? Vaciló. Y luego dijo. Si pierdo a Ethan por hacer lo correcto, entonces me lo merezco. Pero espero que el tribunal sepa distinguir entre un error y un patrón. Hice café mientras él se quedaba en silencio, sentado a la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como madre e hijo enfrentados. Se sentía como 2 adultos. Ambos golpeados por la vida,
intentando limpiar un desastre que ninguno creó del todo. Pero uno de ellos finalmente decidió dejar de ser cómplice. Se fue unas horas después, dijo que volvería al motel hasta la próxima fecha en la corte. Y yo le prometí que estaría a su lado en cada paso. Esa noche le envié un libro a Ethan. Algo sencillo, sobre astronautas. Y en la primera página escribí: no importa cuán lejos vayas. Siempre estaré mirando el cielo contigo. Con amor. Abuela. Incluí un pequeño teléfono con un solo número grabado, el mío, y unas instrucciones adaptadas a un niño de 5 años. Una rebeldía silenciosa. Una cuerda de seguridad. Una conexión que Amanda no podría cortar. Esa noche dormí con las luces encendidas. No por miedo, sino porque sabía que Amanda solía esconder sus secretos en la oscuridad. Y por fin, estábamos iluminando lo suficiente para quemarlos todos. 2 semanas después, la casa se puso en venta. El anuncio apareció con palabras como acogedora, encantadora, y vendedores motivados. Pero detrás de esas sonrisas del mundo inmobiliario había un lío legal sostenido por cooperación forzada y declaraciones juradas firmadas. Y yo lo observé desarrollarse como una mujer que finalmente corta las últimas cuerdas raídas de sus muñecas. Amanda no se presentó a la audiencia en la corte. Su abogada alegó estrés, angustia emocional y dijo que se había mudado temporalmente a casa de su hermana en Utah. La jueza ni se inmutó. Elena presentó el documento falsificado, la declaración de Brian, y la auditoría financiera que demostraba cómo Amanda había desviado más de $34,000 de la equidad de la casa a cuentas personales. Y la jueza aprobó la venta forzada sin titubeos. Brian y yo salimos juntos del juzgado. Sin celebración. Solo un reconocimiento silencioso. ¿Estás bien?, le pregunté. Encogió los hombros. No. Pero lo estaré. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Aparentemente, el mercado estaba desesperado por cualquier propiedad de menos de 200,000. Después de deducciones, honorarios y penalizaciones, Brian recibió el 20%. Y yo el 50%, para reflejar la equidad original que aporté como cofirmante. Lo que significaba que, por primera vez en mucho tiempo, tenía dinero que no estaba atado a las necesidades o disculpas de otra persona. Compré una pequeña casa para arreglar cerca de una escuela. De un solo piso, verde pálido, con el revestimiento agrietado y un jardín lleno de hojas secas. Pero se sentía mía, de una forma en que nada se había sentido desde que falleció mi esposo. Y cuando Brian apareció ese primer sábado con Ethan y un rodillo de pintura, no hice preguntas. No hablamos de Amanda. No hablamos del futuro. Solo pintamos paredes. Zócalos. Incluso el buzón, que Ethan insistió en que debía ser azul porque el correo se siente triste y necesita algo alegre. Preparé sándwiches. Brian arregló la bisagra rota de la puerta. Y por primera vez en meses, todo se sintió normal. Como si ya no arrastráramos el corazón por el suelo. Ethan se quedó todo el fin de semana. Durmió en una especie de carpa hecha con sábanas, en el cuarto de huéspedes. Y el domingo por la mañana, me entregó un dibujo. Él y yo en un columpio. Y Brian detrás, con un martillo en la mano. Es nuestra nueva casa, dijo. Lo pegué junto al primer dibujo, en la nevera. Quedó perfecto, le respondí. Esa noche, después de que Ethan se fue a dormir, Brian se sentó en el sofá mirando sus manos, como si no las reconociera. No sé qué clase de padre he sido, dijo. Pero voy a ser mejor. Asentí. No se lo hice fácil. No le dije te perdono. Solo le dije. Empieza, por ser constante. Los niños confían en lo que ven, dije de nuevo. Él asintió, como si esa frase le hubiera servido más que cualquier sesión de terapia. La venta de la casa se cerró oficialmente una semana después. Recibí la transferencia bancaria en la mañana. Firmé los últimos papeles por la tarde y esa noche me serví un vaso de té helado mientras me sentaba en mi nuevo porche, viendo a Ethan correr tras una pelota en ese pequeño trozo de césped. Ya no estaba amargada. Amanda se había ido. Tal vez para siempre. Tal vez no. Pero ese ya no era mi problema. Había dejado de intentar reparar lo que otros rompían solo para mantener una paz en la que yo no tenía lugar. Ahora tenía una casa. Un nieto que reía otra vez. Y un hijo que finalmente entendía que el amor no se trata de callar. Se trata de estar presente cuando más importa. Y por primera vez en años, estaba en casa. Un año después, exactamente el mismo día, estaba poniendo la mesa para 3. No porque fuera una tradición elegante ni nada parecido, sino porque había aprendido que la paz no requiere gestos grandiosos. Requiere cumplir con lo que se promete. Y justo al colocar el último plato, escuché el golpe familiar en la puerta.
seguido por el inconfundible sonido de unas zapatillas arrastrándose y la voz sin aliento de un niño de 7 años gritando: «Abuela, trajimos la salsa de arándanos». Abrí la puerta y ahí estaba Ethan, sosteniendo un recipiente de plástico con manchas rojas en la tapa. Y detrás de él, Brian, cargando un pequeño árbol artificial que habían recogido en una gasolinera porque, según Ethan, toda Navidad necesita un árbol, aunque sea enano. Me reí, me hice a un lado y los dejé pasar. El olor a pollo asado ya llenaba la casa, que ahora tenía pintura nueva, el revestimiento arreglado, y un pequeño columpio de madera en el patio trasero que Ethan llamaba su silla de pensar. Cenamos en la mesa donde había pegado sus dibujos, como si fueran vitrales de recuerdos. Uno del año pasado. Otro del motel. Y ahora, uno nuevo que me entregó justo antes del postre. Era un dibujo a crayón de los tres, frente a la pequeña casa verde. Y encima, en marcador azul. Nuestra Navidad de verdad. Lo abracé más fuerte de lo que probablemente debía, le besé la cabeza y le dije: «Contigo, cualquier lugar se siente como hogar, pequeño». Después de cenar, Brian lavó los platos sin que se lo pidiera. Y mientras lo hacía, Ethan se sentó a mi lado en el sofá, mostrándome fotos que había tomado con su teléfono especial para niños. La mayoría eran imágenes borrosas de legos, ardillas, y lo que creo que era una porción de pizza con ojos de plástico. Pero había una que me hizo detenerme. Era de mí. Sentada en el porche. Con el vaso de té helado. Los ojos cerrados bajo el sol. La tomé cuando no mirabas, dijo, orgulloso. Es mi favorita. No dije nada al principio. Solo miré la pantalla mientras el pecho se me llenaba de algo tan profundo, que casi dolía. También es mi favorita, susurré. Más tarde, cuando Ethan se quedó dormido viendo dibujos animados en la alfombra, y Brian lo cargó en silencio hasta la habitación de invitados, salimos al porche. Brian sacó su teléfono. Amanda me mandó algo, dijo. Un mensaje de voz. Quiere hablar. Asentí despacio. ¿Vas a hacerlo? Vaciló. No lo sé. Una parte de mí quiere gritarle. La otra, solo quiere seguir adelante. No le di consejos. Solo le dije: haz lo que mantenga a Ethan a salvo. Y a ti en paz. Eso es lo único que importa ahora. Guardó el teléfono y se recostó en la silla. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Miré hacia la ventana, donde el pequeño árbol de plástico parpadeaba con sus luces suaves. Luego miré a mi hijo, que por fin había aprendido a poner a su hijo por delante. Solo sigue estando presente, le dije. Eso es todo lo que siempre quise. Y ese fue el final. Sin dramatismos. Sin gritos. Solo una resolución tranquila. De esas que se instalan en los huesos y te dicen: sobreviviste a algo que pudo haberte roto. Y ahora te toca construir algo mejor. Aquella Navidad no tuvo luces brillantes, ni multitudes, ni planes perfectos. Tuvo verdad. Tuvo esfuerzo. Y tuvo a las personas que se quedaron después de la tormenta. Había dejado atrás una casa que una vez ayudé a pagar. Y a cambio, obtuve un hogar que nadie podría quitarme. Y cuando arropé a Ethan esa noche, le cubrí los hombros con la manta y le besé la frente, entendí algo. Esto no era solo un buen final. Era el mejor comienzo.